Capítulo 12. Shirou durmió hasta tarde a la mañana siguiente, no despertándose hasta alrededor de las 7 am. Sakura lo había mantenido despierto mucho más tiempo de lo habitual la noche anterior, tanto en el sentido de que le había estado contando su trágica historia durante mucho tiempo, como en el sentido de que había necesitado mucho consuelo después. Técnicamente, los dos eventos habían sucedido en días diferentes debido a que Sakura habló hasta mucho después de la medianoche, pero aún así. En todos los sentidos que importaban, Shirou se había acostado con ambas hermanas el mismo día. Todavía sentía que su mente podría derretirse si pensaba demasiado en ello. Era lo que quería, y el papel apropiado de un amo y un sirviente, por lo que no podía considerar que lo que había hecho con ellas fuera un error. No, lo que le preocupaba era que era casi demasiado bueno. ¿Podría algún hombre sobrevivir participando en tal placer todos los días? Ya estaba casi demasiado distraído para siquiera pensar en la guerra. Cuando pensaba en la forma en que el cuerpo de Rin había quedado atrapado debajo de él, o en la forma en que el impresionante pecho de Sakura había sido aplastado contra el suyo durante el acto, bueno, le resultaba difícil concentrarse en otras cosas. No puedo parar, dijo en voz alta. Aunque había tomado ambas decisiones bajo presión, Shirou estaba orgulloso de ser el maestro de Rin y Sakura. No podía ser alguien que las mantuviera bajo control. Como maestro, era su deber entrenarlas a ambas adecuadamente, y si dejaba de permitirles compartir su cama, eso sería lo mismo que holgazanear y enviarlas al combate sin armas. No estaba seguro de por qué, pero por alguna razón Shirou sintió que Rin lo habría estrangulado si hubiera compartido ese pensamiento en voz alta. «Maestro», murmuró una voz tranquila. El cálido cuerpo de Sakura se movió mientras recuperaba lentamente la conciencia. Sus delicadas manos se frotaban los ojos y él no podía apartar la mirada de ella sabiendo que debajo de la manta en la que descansaba estaba su cuerpo desnudo. Su voz debió haberla despertado. «Lo siento, no quise despertarte. Voy a ir a desayunar. Descansa un poco, Sakura». Se apartó de la manta, con la intención de salir del futón, pero una mano en su brazo lo detuvo. «Espere, maestro». «Sakura». Antes de que él supiera lo que estaba pasando, Sakura se había subido encima de él. Su largo cabello morado le caía por los costados y él pudo verla bien por primera vez. Ayer había estado demasiado oscuro para ver bien, pero ahora que la luz la iluminaba, Sakura era tan hermosa que lo dejó sin aliento. Su piel era pura y clara, y sus curvas eran suaves y seductoras. Aunque se sentía como un cliché, no podía negar cómo sus ojos se sintieron atraídos por sus pechos, que eran mucho más grandes de lo que había pensado que serían. «Amo». Su aliento era cálido y su tono de voz era necesitado. No había ni un atisbo del miedo y la incomodidad que le había mostrado la noche anterior. ¿Qué clase de sirviente sería si te dejara salir de la cama con esta cosa todavía molestándote? Su mano agarró su dura polla, que había estado erecta desde que se había despertado. Bueno, dedicarse a ese tipo de cosas también era el papel del maestro. Cuando dio su consentimiento, los ojos de Sakura se iluminaron. «Está bien. Allá voy, maestro». Sakura agarró suavemente su pene y se sentó lentamente sobre Shirou. El lugar entre sus piernas ya estaba empapado y no parecía tener deseos de juegos previos. Con solo el placer de su amo en mente, Sakura lo empujó hacia atrás para que quedara completamente acostado en la cama y asumiera una posición de vaquera. «Amo», gritó ella, mientras sus caderas lo presionaban cada vez más dentro de ella. Shirou gimió, dejándose llevar por el placer. El interior de Sakura era cálido y acogedor, y su cuerpo estaba tan apretado que cada vez que sus paredes internas se frotaban contra él, sentía que iba a perder la cabeza. «Ah. Estoy tan feliz, maestro», gritó Sakura. «Estoy tan feliz de ser tuya». «Sí, cuidaré de ti por siempre, Sakura», dijo Shirou. Como si sus palabras la hubieran estimulado, Sakura comenzó a mover sus caderas hacia arriba y hacia abajo a un ritmo aún más rápido. Su cuerpo subía y bajaba en un movimiento constante. Shirou no tuvo que hacer nada, simplemente se quedó allí mientras Sakura usaba sus habilidades para llevarlos a ambos a las alturas del placer. Y aunque ella hacía todo el trabajo, Sakura claramente disfrutaba de esto tanto como él, si no más. Sus gemidos eran constantes y su voz estaba cargada de necesidad. Sus ojos no se apartaron ni un momento de los de él, como si tuviera que convencerse de que realmente era él quien estaba debajo de ella. Realmente era él quien estaba dentro de ella. Él se acomodó en su cuerpo como si estuviera destinado a estar allí. No, era más como si ella lo aceptara naturalmente.
Sus paredes se contrajeron a su alrededor mientras ella movía sus caderas hacia arriba y hacia abajo, como si todo su ser estuviera dedicado a extraer su semilla. Y bueno, funcionó. Sakura. Ahí viene. ¿Sí? Lléname, amo. Lléname. Gritó Sakura, sin dejar de mover las caderas ni un segundo. Shirou gruñó cuando alcanzó el orgasmo y su semen se derramó para cubrir el interior de Sakura. Ella gimió de absoluta felicidad y su orgasmo desencadenó el suyo, lo que la hizo gritar, amo. A todo pulmón. Ella se desplomó, justo encima de él. Shirou la abrazó con gratitud, feliz de sentir su piel contra la suya. Durante un largo rato, los dos simplemente se quedaron allí, compartiendo la alegría de sus respectivos cuerpos. Y por una de las pocas veces en la historia de la casa Emilia, el desayuno se comió tarde. Entonces, ¿qué es esto, maestro? HMM. Bien. Buen trabajo, Rin. HMMM. Sigo pensando que te estás tomando esto de los sirvientes demasiado literalmente, dijo Rin. Aunque sus palabras eran duras, sus mejillas estaban rosadas por sus elogios. Lo siento, pero ustedes dos son demasiado hermosos. Como hombre, no puedo resistirme, dijo Shirou, sintiendo que la honestidad era la mejor política. Eso hizo que ambas hermanas se sonrojaran, como si ya no tuvieran mucha intimidad con el cuerpo de la otra. Antes del entrenamiento de hoy, Shirou había presionado a Rin para que hiciera trajes de sirvienta para ella y Sakura. Ella había aceptado esta vez sin protestar tanto como la última vez, probablemente porque este traje cubría mucha más piel que el anterior. Pero Shirou sabía que tenía un encanto propio. Los trajes tenían faldas más largas de lo que tenía en mente, pero los escotes eran lo suficientemente bajos como para mostrar una generosa cantidad de escote. Tenía que recordar recompensar a Rin por un trabajo bien hecho más tarde. Juntos, los tres entraron al dojo. Entonces, Sakura, creo que lo más lógico es empezar por ver qué puedes hacer. Después de todo, las únicas veces que la habían visto pelear, había sido con la mente distorsionada por maldiciones. Eso podría haberla estado frenando. Hay una cosa que quiero verificar, Sakura. ¿Dónde está tu montura? Preguntó Rin. ¿HMM? Preguntó Shirou. Mi montura, dijo Sakura, con la mirada baja. Al notar la confusión de Shirou, Rin adoptó su pose de tutora habitual y comenzó a explicar. Todas las clases tienen sus propias habilidades especiales, ¿verdad? Lo que hace que los sirvientes de la clase Rider sean únicos es que tienen una montura que llevar consigo. Y esas dagas que Sakura sostenía ciertamente no eran su noble fantasma, así que me pregunto si su montura lo es. ¿Mi noble fantasma? Ah, es difícil explicar tanto a la vez, Mee-san, dijo Sakura. Una mirada de culpa cruzó su rostro que dejó a Shirou y a Rin igualmente confundidos. Sakura, ¿hay algo que no quieras contarnos? Preguntó Shirou. No, no. Por supuesto que no, maestro. Gritó Sakura, agitando los brazos. Es solo que, un poco incómodo. Oh. Dijo Rin con una sonrisa maliciosa. Pensar que un sirviente perfecto como tú se estaría conteniendo de esta manera ante su amo. No me digas que lo que buscas es una paliza. La cara de Sakura se puso roja y Shirou no estaba seguro de si estaba más avergonzada o enojada. No soy una mocosa como tú, Nere-san. No quiero hacer enojar al maestro. La expresión de alegría de Rin se rompió. Oye. ¿Qué estás insinuando, Sakura? ¿No es obvio? Preguntó Sakura. Aunque intentaba actuar con autoridad, era obvio que estaba emocionalmente fuera de lugar. Eres el tipo de sirviente que se comporta mal porque quiere que el amo la castigue. Bueno, tienes un lado inesperadamente suave al que le gusta que la elogien, pero en el fondo quieres contraatacar al amo y que te domine. Todo lo que quiero es servir. Soy una buena chica, ¿verdad, amo? Sí, por supuesto que lo eres, Sakura, dijo Shirou. No me des ese tipo de caracterización. Gritó Rin, haciendo que Shirou se alejara de ella. Yo nunca he tenido ese tipo de pensamiento en mi vida. Bueno, no puedo negar que a veces me emociono cuando me castigan, pero eso no es algo que jamás perseguiría por mi cuenta. Mee-san no puede ser honesta consigo misma, ¿eh? Preguntó Sakura. Shirou puso sus brazos entre sus dos sirvientes, deteniéndolos en seco. Espera. Nos estamos desviando del tema. Sakura, ¿tienes algún tipo de montura? Sakura y Rin se estremecieron como si estuviera a punto de castigarlos por actuar mal, pero no podía hacerlo. Él era quien les había ordenado que actuaran como hermanas. Sería más que hipócrita de su parte castigarlos por obedecer. Además, sería muy solitario si esta casa nunca fuera tan ruidosa.
Mi montura, dijo Sakura, con los hombros empapados. Bueno, no es que no tenga una. Es solo que las condiciones para sacarla son. Su expresión se volvió aún más oscura. Pueden ser difíciles. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rin. Ahora estaba muy seria de nuevo. Empieza por el principio. Yo, tengo dos nobles fantasmas, dijo Sakura. Parecía culpable incluso al hablar de ello y tenía miedo de cómo reaccionaría él. Uno de ellos es una especie de campo limitado que, consume a la gente. ¿Consume a la gente? Preguntó Shirou. En su mente, vio un breve atisbo del fuego. Su expresión se endureció por un segundo hasta que vio la vergüenza en los ojos de Sakura y se obligó a sonreír. No te preocupes, Sakura. Sea lo que sea, no te juzgaré por ello. Gracias, maestro, dijo Sakura. Es un fantasma noble que consume las vidas de otros para proporcionarme energía mágica. Tengo una montura. Creo que, aparte de los dragones, es la montura más fuerte del mundo. Sin embargo, para invocarlo se necesitaría más energía mágica de la que tengo actualmente. Y como no voy a recibir ninguna de usted, maestro, necesitaría... Espera un momento. No tienes que decirlo, dijo Shirou. Puso sus manos sobre los hombros de Sakura. Te lo juro, Sakura. Nunca te obligaré a usar esa cosa. Maestro, dijo Sakura, mirándolo con una amplia y agradecida sonrisa. Gracias. Rin hizo pucheros por alguna razón. Entonces, ¿tu otro noble fantasma te permite invocar a tu montura con tu energía mágica acumulada? Sakura saltó, aparentemente habiendo olvidado que Rin todavía estaba en la habitación. No, no exactamente. Traer a Pegasus aquí es más como una técnica. Mi otro noble fantasma es lo que me permite controlarlo. Un conjunto de objetos apareció en sus manos, una brida dorada y un látigo. Desafortunadamente, no pueden hacer nada sin Pegasus. ¿Pegaso? Preguntó Shirou. Incluso él conocía esa famosa montura, el caballo volador de un héroe griego. ¿Eso significa que el sirviente dentro de ti es Perseo? No. Yo contengo, al espíritu heroico Medusa, dijo Sakura. Medusa. Gritó Rin. No deberíamos convertirnos en piedra con solo mirarte. Creo que la verdadera Medusa haría eso, pero para mí es solo una habilidad que puedo elegir activar o no. Es útil pero realmente no puede diferenciar entre amigos y enemigos y se necesita mucha energía mágica para usarla, dijo Sakura, consolando a su hermana. Shirou asintió, archivando esa información. En realidad no le importaba qué espíritus heroicos habían convocado, además de cómo podría influir en su estrategia. Todo lo que le importaba era que eran Rin y Sakura. Sus sirvientes. Bien. Entonces, a continuación, vayamos al combate. Aprendieron algunas cosas el uno del otro durante las siguientes horas. Primero, Sakura no podía usar ninguno de los noble fantasmas que Rin había creado. Cualquiera que fuera la parte del vínculo amo-sirviente que le permitía usar sus armas, no existía entre las dos hermanas. En segundo lugar, ahora que Sakura ya no estaba limitada por sus restricciones mentales, sus atributos y poder bruto excedían por lejos a los de Rin. Rin todavía podía luchar mediante tácticas inteligentes y su diversa gama de noble fantasmas, pero en términos de poder de combate puro, Sakura era mucho más rápida y más fuerte. Shirou pensó que era natural que un archer no pudiera igualar a un rider en una pelea a corta distancia, pero Rin aún lo tomó bastante mal. En tercer lugar, Rin podía proyectar las dagas encadenadas de Sakura, pero no eran tan útiles como los noble fantasmas reales. Y en cuarto lugar, su dojo no era lo suficientemente resistente como para funcionar como campo de pruebas para los sirvientes. Si esto continuaba durante mucho más tiempo, destruiría toda la casa. Está bien, vamos a tomarnos un descanso, dijo Shirou, saludándolos con la mano. Sakura y Rin asintieron la una a la otra, ambas descartando sus armas. Los trajes de sirvienta de Rin todavía las cubrían a ambas, pero hubo más de unos pocos momentos en los que golpes particularmente poderosos habían robado a una u otra de sus ropas. Los trajes proyectados de Rin no eran adecuados para una pelea real. Ustedes dos lo hicieron genial. Vamos a comer. Gracias, maestro, dijeron los dos al unísono. ¿Nee-san? Preguntó Sakura, y Shirou se alegró de que el hielo entre ellos pareciera haberse roto tan fácilmente. ¿Por qué sigues usando esas dos espadas? Puedes hacer cualquier noble fantasma que quieras, ¿verdad? No lo sé, admitió Rin. Simplemente siento que son adecuados para mí. O al menos para el espíritu heroico que llevo dentro. Se sienten naturales. Shirou asintió con entusiasmo. Eran realmente hermosos. ¿Maestro? Preguntó Sakura.
¿Eh? Oh, lo siento, dijo Shirou. No había querido decirlo en voz alta. Es solo que, estoy de acuerdo con Rin. Puede que esas dos espadas no sean las más fuertes, pero fueron hechas solo con el fin de hacer algo hermoso. Cuando las miro, no puedo evitar sentir celos. Me encantaría tener armas como esas. Rin hinchó el pecho con orgullo. Sakura parecía escandalizada. Maestro. ¿También quieres mis armas, verdad? Shirou ladeó la cabeza, confundido pero feliz cuando las dos hermanas comenzaron a discutir. Los dejó ir, feliz por la distracción que le permitiría preparar el almuerzo sin discutir. Después de comer, les pediría a los dos que le dieran algo de entrenamiento de combate. Y después de eso, era hora de visitar al abuelo de Sakura. En ese momento, con el poder de los Servants dentro de ellos y Sakura libre de sus garras, estaban en mejor posición para recibirlo ahora que nunca. Shirou había hecho todo lo posible por mantener una cara seria, pero recordó lo que Sakura le había contado sobre lo que ese monstruo le había hecho. Iba a ser el momento de que ese hombre aprendiera lo que les pasaba a aquellos que lastimaban a sus Servants. Sus ideales como héroe de la justicia y sus ideales como maestro estaban en perfecta sincronía. Era hora de que Matou Zouken muriera. Capítulo 13. El aire entre los tres era tenso mientras se dirigían a través de la ciudad, viajando hacia la finca Matou. Se detuvieron brevemente en la residencia de Tosaka para disfrazar su propósito en esta parte de la ciudad, para dejar que Tosaka reuniera algunas de sus joyas y para descansar de la caminata para lo que podría ser su enfrentamiento final. No es que Shirou sintiera que necesitaba un descanso personalmente, pero quería asegurarse de que Rin y Sakura tuvieran uno. Bueno, por alguna razón insistieron en que él era el que necesitaba tomar un descanso. Pero mientras descansaran, mientras pensaban que él lo hacía, eso era suficiente para él. Cada uno de ellos estaba tenso por una región diferente. Rin estaba asustada por su entrenamiento. Sabía que estaban entrando en la casa de un mago que tenía varios cientos de años, y que tener dos sirvientes de su lado no significaba necesariamente que estarían listos para todos sus trucos. Sakura tenía miedo por su experiencia personal. Durante tanto tiempo su abuelo había sido una barrera imposible y nunca había imaginado realmente que contraatacar fuera posible. Shirou estaba tenso por su ira. La rabia que crecía dentro de él lo obligaba a apretar los puños y su corazón se sentía como si bombeara sangre demasiado rápido. Entonces, cuando llegaron a la finca Matou y no sintieron señales de la presencia del viejo mago, no se sintieron aliviados. Cada uno de ellos tenía su propia razón para creer que no encontrar rastro alguno de él era sospechoso a su manera. Sakura, dijo Shirou. Hizo un gesto hacia la puerta principal. Sí, maestro. Ella respondió, comenzando a avanzar. Lo frustraba enormemente que ella tomara el frente y no él, aunque eso significara ponerla en peligro, pero no tenía idea de a dónde iba. Ella y Rin ahora estaban vestidos con sus trajes de sirvientes, listos para que el combate estallara en cualquier momento. Rin observó sus espaldas mientras Sakura abría la sólida puerta de madera de la mansión Matou. No hubo respuesta. No era lo suficientemente bueno para detectar la energía mágica, después de todo había estado en la escuela con Rin sin darse cuenta de que ella era una maga, pero incluso él sentía que era un poco extraño la poca tensión que había en el aire. No se sentía como si estuvieran incursionando en territorio enemigo. Solo un cementerio. El interior de la casa estaba oscuro y vacío. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera abierto una ventana en días. Con Shinji muerto y Zouken temiendo la luz del sol, eso era más que posible. Sakura los guió hacia una puerta oculta, que tuvo que prepararse antes de abrir. Shirou hizo lo mismo. Era su deber como maestro asegurarse de que Sakura nunca tuviera que regresar aquí nuevamente después de hoy. Era su deber como héroe de la justicia borrar este lugar de la existencia. Dentro encontraron nada. Era como una tumba sin cadáveres. El lugar de cría de gusanos era un enorme pozo de piedra que estaba notablemente vacío de cualquier tipo de gusano cresta, o de vida de cualquier tipo. ¿Qué? Preguntó Shirou, sin saber qué hacer con esto. Sakura, ¿esto es normal? Ella negó con la cabeza, sin palabras. Rin hizo una mueca y Shirou apartó la mirada de la habitación para unirse a ella. Pensé que algo así podría pasar. Zouken se ha escondido. ¿Escondiéndose? Rin parecía pensar que su expresión era neutral e impasible, pero era todo lo contrario. Tiene que saber que quiero decir, que Sakura es tu servanta ahora. Y yo también. Con todas las razones que tenemos para destruirlo, no haría falta ser un genio para darse cuenta de que podríamos lanzar un asalto. ¿Por qué correr el riesgo?
Todo lo que tiene que hacer es esconderse hasta que termine la guerra del Grial y evitará enfrentarse a la ira de dos Servants. Sus palabras eran demasiado lógicas. Shirou golpeó una pared, gritando de dolor mientras se lastimaba la piel contra los ladrillos fríos. Rin y Sakura se estremecieron, mirándolo con simpatía, pero él no sabía por qué les importaba algo tan menor. Se pasó una mano por el cabello. Bueno. No había nada que pudieran hacer ahora. Sakura, reúne todo lo que quieras conservar. Vamos a quemar este lugar. Sí, maestro. Gritó Sakura. Parecía muy ansiosa por liberarse del pozo de gusanos. Les tomó alrededor de una hora reunir todo. Sakura se concentró principalmente en la ropa y otras necesidades básicas, como sus uniformes escolares y artículos de tocador. Sin embargo, Rin insistió en que también podrían robar el lugar a ciegas de objetos de valor mientras estaban en eso. Le tomó una buena discusión, y una promesa de una paliza más tarde esa noche, para lograr que se limitara a solo unas pocas bolsas llenas de libros. Cualquier cosa que pudiera retrasarlos era un no-go en su mente. Lo que era tan extraño era que todo salió sin problemas. Reunieron todo lo que llevaban afuera, y luego Rin disparó una flecha en llamas hacia la casa abierta. Se encendió instantáneamente, iniciando el incendio que derribaría todo el edificio. Para cuando las llamas fueron visibles, los tres ya estaban huyendo. Después de todo, no sería bueno que los vieran llevándose objetos de valor de un edificio en llamas. Pero nadie los detuvo. Shirou solo echó un vistazo atrás cuando se fueron. El incendio despertó recuerdos dentro de él en los que odiaba siquiera pensar. Pero este era un incendio natural, bueno, natural. No había riesgo de que se extendiera. Y valía la pena negarle a ese bastardo su cómodo equilibrio. No fueron directamente a casa, en su lugar dejaron los libros y todo lo demás en la casa de Rin. Podrían recuperarlo toda una vez que la guerra del Santo Grial hubiera terminado y tuvieran tiempo para clasificar tranquilamente sus bienes mal habidos. Y, además, Rin necesitaba llamar a Kotomine y hacer que ejecutara el control de daños en el edificio en llamas. Bueno, la forma en que lo expresó fue diciendo que necesitaban fingir que la lucha había sido parte de la guerra, para poder hacer el encubrimiento sin cargo. ¿Mee-san, no es eso un poco demasiado tacaño? Preguntó Sakura, demasiado bajo para que su hermana lo escuchara. Y luego llegó el momento de regresar a casa. Su misión técnicamente cumplida, pero dejando a Shirou sintiéndose vacío por dentro. No importaba lo que hiciera, sentía que se estaba perdiendo algo obvio. Ignorando las sirenas mientras los bomberos se dirigían a la escena del crimen, Shirou vigilaba atentamente a Sakura mientras caminaban de regreso a su casa. Pensó que estaba siendo discreto, pero su rubor creciente sugería lo contrario. «Maestro, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla?», preguntó Sakura. Rin le había proyectado un gran abrigo de piel, mucho más elegante que su simple impermeable amarillo, y se veía adorable toda abrigada y cálida. «No, lo siento». Sacudió la cabeza. «Solo me preguntaba cómo te sentías. ¿Todavía estás preocupada por Zouken?». Su silencio fue respuesta suficiente. Rin pasó una mano por sus dos colas. Su abrigo proyectado era tan elegante como el que había hecho para Sakura, y Shirou se preguntó si estaba recuperando el tiempo perdido después de toda su vida frugal anterior. «Si estás preocupada, todo lo que tienes que hacer es ganar la guerra del Santo Grial para desear su destrucción. Incluso Zouken no puede esconderse en algún lugar tan lejano donde el Grial no pueda atraparlo». Sakura miró a su hermana, la esperanza comenzando a aparecer en sus ojos. «Nere-san». «Oh. ¡Qué deseo más tonto!», gritó una voz femenina pomposa y extrañamente familiar. Shirou se congeló cuando Rin y Sakura saltaron a posiciones de batalla. Sus elegantes abrigos se desvanecieron en el aire, mientras se cubrían con sus ropas de sirviente una vez más. Los tres habían cruzado el puente y se habían adentrado en la parte occidental de la ciudad sin darse cuenta. Ahora estaban en la intersección donde el camino se bifurcaba entre su escuela, su casa y el templo de la ciudad. Por lo que Shirou podía decir, eran las únicas tres personas allí, pero esa voz, ¿era algún tipo de marioneta? «Asesino», gritó Rin. «Sakura, protege al maestro». «¿Sí?», respondió su hermana. Los tres mantuvieron los ojos bien abiertos en busca de la amenaza. La sensación de hostilidad en el aire se hizo más fuerte a cada segundo, pero no había señales de su oponente. Shirou mantuvo sus ojos fijos en la dirección de donde parecía venir la voz, pero no había nada allí. Y entonces, de repente, dos figuras aparecieron ante ellos mientras su ilusoria cobertura se desvanecía. La visión de una de ellas envió un escalofrío por la columna vertebral de Shirou.
Era Berserker, la niña asesina que cabalgaba sobre un oso polar que había intentado matar a Rin y a él una vez antes. Parecía un hada de la nieve, una apariencia muy poco natural para un pueblo tan sencillo como el suyo. Pero pensó que al menos debía haber estado abrigada con su cómoda ropa de invierno. No sabía por qué le importaba, pero ahí estaba. La otra, Shirou, perdió momentáneamente el hilo de sus pensamientos mientras la miraba. Era una hermosa mujer rubia de su misma edad, que vestía un ostentoso atuendo dorado que revelaba un escote profundo y gran parte de su cuerpo ligeramente musculoso. Parecía un poco como una luchadora y un poco como una diosa. Por alguna razón que Shirou no podía entender, se sentía tan extrañamente familiar. Pero con su vida en juego, no podría haber dicho de dónde la conocía. Quizás era una especie de ídolo. Ciertamente era bastante bonita. Sacudió la cabeza para distraerse de esos pensamientos. Oh. Ella se rió de nuevo. Quienquiera que fuera, era absolutamente rica. Nadie que se reía así había tenido que preocuparse por algo mundano como pagar las facturas del supermercado. Sostenía una gran balanza en una mano que llamó la atención de Shirou. Su noble fantasma. No podía imaginar por qué otra razón llevaría algo así. ¡Qué trío tan lamentable! ¿Para esto tiraron todo? ¡Qué desperdicio! Oni-chan. He vuelto para verte. Gritó Berserker. Sonaba como una niña jugando en la calle. Se puso un dedo en la boca, como si lo estuviera instando a guardar un secreto. Quería matarte yo misma, pero Caster está muy enojado, ¿sabes? Este es el precio que pagas por la infidelidad. ¿Caster? Preguntó Shirou, girándose para mirar a la mujer. ¿La conocía de algún lugar? No, no podía. Maestro, quédate atrás. Sakura gritó, lanzándose frente a Shirou. Maestro, retírese. Gritó Rin al mismo tiempo que su hermana. Tenía un arco en sus manos con una flecha derribada antes de que él pudiera siquiera ponerse en una posición defensiva. Shirou jadeó. Podía ver la pelea a punto de estallar, y no quería tener nada que ver con eso. No tenía sentido que alguien muriera antes de que él supiera por qué esa mujer Caster lo estaba mirando de esa manera. Espera, ni siquiera terminó de decir la palabra antes de que Berserker entrara en acción. El oso polar pasó de estar completamente inmóvil a correr hacia ellos a velocidades absurdamente altas con una aceleración de la que incluso un guepardo estaría celoso. Aunque no pudo reaccionar a tiempo para esquivarlo, no lo necesitó. Rin disparó una flecha directamente a la cabeza de Berserker, que se agachó para evitar. En el breve lapso de tiempo de medio segundo creado por esa interacción, Sakura agarró a Shirou y lo tiró a un lado. Gritó en estado de shock mientras se movían, justo fuera del camino del oso que cargaba. No hubo tiempo para recuperar el aliento. Cuidado, maestro. Gritó Sakura, casi tirándolo al suelo. Shirou rodó por el pavimento, perdiendo el aliento mientras saltaba sobre el pavimento. Mee-san, detén a Berserker. Me encargaré de Caster. Entendido. Gritó Rin. Mientras hablaba, ya estaba disparando rápidamente una serie de flechas a la espalda del oso polar que se retiraba. Solo una atravesó los escudos de hielo que Berserker estaba lanzando, pero eso fue suficiente para hacer que el oso rugiera de dolor. Sakura blandió sus dagas, alineando un tiro hacia Caster. La mujer rubia estaba cantando. Maestro, quédese aquí mientras yo, creo que no. Gritó Caster. Su escama comenzó a brillar con luz dorada, y esa fue toda la advertencia que Shirou tuvo antes de ser levantado por el aire. Todo se estaba volviendo negro. Los edificios, la calle, todo se estaba alejando aparte de las estrellas. Maestro. Gritó Sakura. Y luego se fue. La sangre de Sakura se heló. Él se había ido. Su senpai, su maestro, el hombre que amaba más que a nada se había ido, justo ante sus ojos. Y ni siquiera había sido capaz de reaccionar. Prácticamente gruñendo de rabia, trató de lanzarse hacia Caster, pero la mujer ya se había ido también. Su único consuelo era saber que su maestro no estaba muerto. Al menos, todavía no. Como sirviente, sabría cuando falleciera. Rezando para que tuviera suficiente libertad para usar un hechizo de comando para invocarse a sí misma o a Rin, Sakura hizo lo único que podía mientras tanto. Se arrojó sobre el único objetivo disponible. Berserker se estaba preparando para otra carga contra Rin, pero cuando vio que Caster y Shirou habían desaparecido, sonrió inocentemente de nuevo. Entonces, ¿tu maestro ya te ha abandonado? Solo tienes que culparte a ti misma. Ya sabes lo que dicen, si te engaña, te engañará a ti. ¿Quién te enseñó a hablar así, maldito mocoso? Gritó Rin en respuesta. La cuerda de su arco sonó mientras se soltaba una rápida corriente de flechas.
Berserker no se retiró del ataque, en su lugar, invocó una lanza hecha de hielo y la usó para apartar las flechas antes de que pudieran alcanzarla. La lanza fue destruida por cada flecha con la que entró en contacto, pero eso no importó ya que Berserker pudo crear una nueva con cada movimiento de su brazo. Y con cada flecha que desvió, se acercó un paso más. Antes de que el sirviente enemigo estuviera dentro del alcance de ataque de su hermana, Sakura se lanzó a su contraataque. Lanzó la cadena de su daga en un ángulo bajo, entre las piernas del oso que cargaba. Tiró, usando una habilidad sobrenatural para obligar a la cadena a envolverse alrededor de las patas traseras del oso. El oso rugió. Sakura esperaba que al menos perdiera el equilibrio, pero se mantuvo firme, deteniéndose sin caer. ¿Qué? Gritó Berserker. Bien hecho, Sakura. Sujétala allí. Gritó Rin. Un destello de luz apareció en su mano, que rápidamente se transformó en la forma de una larga espada en espiral. Soy el hueso de mi espada. Sakura escuchó a Berserker jadear. El oso rugió, tratando de cargar hacia adelante. Sakura apretó los dientes y clavó los pies en el suelo, aguantando con todas sus fuerzas para evitar que la bestia pudiera moverse hacia su hermana. Incluso con su fuerza mejorada, no podía resistir para siempre. Pero tampoco lo necesitaba. Caladbolk. Gritó Rin. La flecha se soltó. Sakura abandonó su agarre en la cadena y se lanzó hacia atrás, tratando de hacer la mayor distancia posible entre ella y la zona de detonación. Berserker tuvo la oportunidad de gritar solo 2 palabras antes de su muerte inminente. Pojola Fimbul. Una pared de hielo de 2 pisos de altura se construyó, rodeando a la niña. El fantasma roto chocó con el hielo, creando una explosión de hielo y vapor que bloqueó el mundo entero. Shirou gritó cuando lo alejaron de sus sirvientes y del mundo mismo. Su entorno se había transformado por completo. Por encima de él, el cielo nocturno era más brillante y más visible de lo que realmente era en medio de la ciudad, y ya no estaba parado en la calle, sino en medio de un disco de metal. Estaba tan desorientado que le tomó al menos un minuto reconocer el disco como una balanza. Estaba parado sobre una versión gigante del noble fantasma de Caster. La propia servante enemiga también estaba allí. Shirou no tenía una forma real de medir la distancia aquí, pero estaba parada sobre la tapa de la balanza opuesta, que estaba perfectamente equilibrada con la de él. Tenía los brazos cruzados y lo miraba casi como una amante abandonada. HMMPH, dijo. No sabía cómo la escuchó, desde tanta distancia. Algo en ella realmente lo estaba volviendo un poco loco. ¿De dónde venía esta sensación de familiaridad? Retrocedió, tratando de decidir qué hacer a continuación. ¿Debería llamar a Rino Sakura con un hechizo de comando, como Shinji había intentado hacer? No tuvo la oportunidad de terminar la idea. Caster gritó y saltó a través del vacío, aterrizando en el espacio detrás de él. Tenía la dignidad de una diosa, pero todos sus movimientos le recordaban el estilo llamativo de los luchadores profesionales. Su mirada no cesó. Nada que decir. Se supone que te conozco. Gritó Shirou. Aparentemente, era lo peor que podía haber dicho. El centro de gravedad de Caster se hundió y su pierna se elevó para patearlo directamente en el estómago. Salió volando hacia atrás, todo su entrenamiento completamente inútil en ese momento. Trace, listo. Gritó. En su mente escuchó el golpeteo del percutor de una pistola, y su circuito mágico se encendió tal como Rin le había enseñado. Caster siguió la patada con un giro y un golpe corporal. Shirou se arrojó a un lado, esquivando su movimiento ofensivo por solo un pelo. Su cuerpo al caer dejó una abolladura en la escama de metal sobre la que estaban parados y creó un impacto reverberante en el ambiente. Shirou se levantó, esperando tener al menos un segundo o 2 para recuperar el aliento, pero esa era una esperanza tonta. Sin siquiera molestarse en levantarse del suelo, Caster se puso de pie y comenzó a lanzar una serie de patadas en su torso. ¿Qué clase de Caster eres? Gritó Shirou, mientras se agachaba y bloqueaba la rápida serie de ataques puramente físicos. Cada uno se balanceaba con suficiente fuerza para romper huesos, y fue solo inundando sus brazos con energía mágica que pudo mantenerse con vida a pesar del asalto. Jaja. Gritó Caster en respuesta. Se puso de pie nuevamente una vez que estábamos demasiado lejos para patear, y lanzó un gancho de derecha a su cráneo. Shirou sintió que el pánico subía por su garganta. Iba a morir. No tenía uno de los nobles fantasmas de Rin para protegerse. Iba a morir. No tenía los medios para siquiera bloquear este golpe. Iba a morir. Iba a fallarle a Rin. Iba a fallarle a Sakura. Iba a morir. Si tan solo tuviera un arma.
Su cuerpo ardía de dolor, gritándole como si lo estuviera privando de oxígeno. Iba a morir. Necesitaba un arma. Un arma que pudiera soportar ataques tan brutales. Un arma que le permitiera defenderse. No importaba que fuera imposible, o que hacerlo paralizaría a un humano inexperto como él. Él no era el único que estaba en peligro aquí, así que no podía perder. Emiya Shiroro invocó su magia y proyectó dos espadas gemelas en sus manos. ¿Qué? La sorpresa de Caster fue la única razón por la que pudo bloquear su ataque. Con instintos que no eran los suyos, su cuerpo en llamas levantó una espada para que actuara como escudo por puro instinto, pero nunca podría haber llegado a tiempo si no hubiera sido un ataque sorpresa. Su puño atravesó la espada como si fuera cristal. No, no fue su fuerza sino su propia pobre imagen la que había fallado al ama. Si lo hubiera imaginado correctamente, habría sobrevivido a mucho más de un golpe. Incluso cuando las grietas comenzaban a extenderse sobre esa espada, Shirou encontró que su otro brazo se balanceaba hacia adelante en un pequeño arco. Mientras los fragmentos de Kansou caían al suelo y desaparecían, Bakuya estaba cortando profundamente el estómago de Caster. ¡Auk! Gritó. Shirou levantó la espada de nuevo, pero ella ya estaba saltando. Su mente estaba nublada y su cuerpo estaba demasiado débil para perseguirla. Pero eso no importaba, porque había miedo en los ojos de Caster. Todo parecía caer, y el mundo distorsionado lentamente volvió a la normalidad, incluso cuando el control de Shirou sobre la realidad comenzó a desvanecerse cada vez más. De ninguna manera, dijo Rin, deseando poder apartar la mirada. Sakura aterrizó a su lado. Su hermana no resultó herida por la explosión, pero parecía conmocionada de otra manera. Al igual que Rin, sin duda estaba muy preocupada por la desaparición de su maestro. Sin embargo, no podían darse el lujo de concentrarse en eso hasta que hubieran derrotado al enemigo que tenían delante. Si le daban la espalda, aunque fuera por un segundo, estarían arriesgando sus propias vidas. Ese fue un noble fantasma de rango A, dijo Rin. Sakura se tensó, sin querer creer lo que los ojos de Rin ya estaban confirmando. En el centro de la explosión, donde no debería haber nada más que un cráter humeante, esa niña todavía estaba sentada encima de su montura de oso polar. Increíble, dijo Berserker. Sus ojos habían pasado de grises a un azul perfecto, y su cabello estaba despeinado, pero por lo demás estaba ilesa. Pensar que dos espíritus heroicos peatones podrían obligarme a revelar el nombre de mi noble fantasma para sobrevivir. HMMPH. La pura arrogancia de esa declaración era alucinante. Acababa de sobrevivir al ataque más fuerte de Rin sin un rasguño. ¿Nada podría penetrar ese escudo imposible de hielo? ¿Qué diablos de espíritu heroico eres? Para su sorpresa, Berserker respondió. Soy el sirviente más fuerte, ¿sabes? Shitonai. Freija. Lowey. Estos tres espíritus divinos habitan mi cuerpo. ¿Entiendes ahora, Archer? No hay ninguna flecha que poseas que pueda dañarme. Quiso gritar Rin. Sakura jadeó a su lado, mirando a su hermana mayor en busca de confirmación. Eso era imposible. Eso tenía que ser imposible. Tres espíritus divinos en un solo recipiente. Un poder como ese estaba más allá de lo que cualquier sirviente se suponía que podía manejar. Mientras hablaba, Berserker se estaba preparando para otro ataque. El oso parecía crecer aún más bajo ella, elevando al niño aún más por encima del suelo. «Otta, Berserker», gritó Caster. La cabeza de Rin giró y ella era la perra rubia que corría hacia su aliado más poderoso. Su estómago estaba rojo de sangre. Increíblemente, Shirou estaba de pie en el camino con una de sus espadas gemelas en la mano. Parecía más que un poco inestable, como si realmente no supiera dónde estaba. «Nos vamos», gritó Caster. Berserker suspiró. «Ah, bien. No es como si no pudiera acabar con ellos cuando quiera». Caster saltó sobre el oso detrás de Berserker, y se giró para llevárselos a ambos. Rin miró sus espaldas en retirada, considerando su propio arco. Desde esta distancia podría golpearlos de nuevo. Pero no podía correr el riesgo. No con su maestro potencialmente todavía herido. Mientras Sakura corría para atrapar a Shirou antes de que cayera al suelo, Rin vio a Berserker y Caster desaparecer de la vista y se preguntó qué iba a hacer. Porque Berserker tenía razón. Ella era la servant más fuerte. Pero Rin se había dado cuenta de algo desde que Shirou se había convertido en su máster. No importaba que ella no fuera la más fuerte. Mientras pudiera crear un arma que fuera la más fuerte.